Vamos a retomar, vamos a ver si hoy ya terminamos, vamos a ver si lo logramos, el tema de la impureza y la contaminación. En los últimos 2 o 3 fines de semana estuvimos hablando de la impureza. Palabras más, palabras menos, para que usted se lo lleve en la mente. La impureza tiene que ver con un estado del cuerpo y la contaminación con un estado del espíritu. Bien, por eso lo que vamos a empezar a ver con la contaminación es más profundo y más grave que lo de la impureza en el cuerpo. ¿Listo? Eso es clave. Así que, para darle un poquito de visibilidad, vamos a recordar rápidamente la... Eso nos va a llegar. Bueno, a mí me daba cuenta. Muy bien. ¿Qué decía? Bueno, muy bien. Gracias. Están leyendo. Impureza. Entonces, una definición ya como para cerrar el tema, impureza es un estado temporal. Generalmente es temporal, eso es importante recordarlo, en el ser humano que es incompatible con la manera como Dios espera que le sirvamos y administremos tanto nuestro cuerpo como nuestras relaciones interpersonales. Ya entendimos que hay unos momentos de impureza inevitables, que es imposible evitarlo, pero hay otros que es posible evitarlo. Entonces, ¿cuál es el ánimo o a qué los animamos? A lo que es posible evitar, pues evitemos. Ese es el llamado. Parte de lo que estamos buscando y que creo Dios busca en la Biblia es que el pueblo de Dios pueda distinguir entre lo puro e impuro, como dice el Señor, entre lo santo y lo no santo. Porque el mundo no puede distinguir ambas. Nosotros deberíamos distinguirlas. Y este tema nos ayuda a distinguir, ¿bien? A ser más sabios en nuestra cotidianidad y en nuestra administración y servicio a Dios en ciertos momentos. Así que mi experiencia en los últimos 6 años he tratado de vivir estas ¿cómo se llama? Estas directrices, y ha sido de una bendición para mi vida, para mi matrimonio y para mi servicio a la congregación. Así que va a traer mucha libertad y va a traer también un dominio propio en áreas que quizás a veces no le poníamos. Resumamos rápido, sin explicarlas porque ya las explicamos, cuáles son los 4 motivos que Dios explica en donde pueden haber impurezas, ya sea directas o indirectas, si es que no lo podemos evitar. La primera, contacto con la muerte, con lo muerto. Número 2, los fluidos, ya sea de sangrado, ya sea por relaciones sexuales. Número 3, ¿cuál es la tercera en el orden? Por temas infecciosos o temas de enfermedades infecciosas. Y número 4, por la forma de alimentarnos. Así es como el Señor lo ha manifestado más o menos en la ley. Ahora vamos a entrar en la contaminación. Como lo dije anteriormente, la contaminación es un tema más profundo y realmente grave, porque lo que mancha no es el cuerpo, sino el espíritu. Acá viene un tema adicional. Vamos a ver una definición que nos puede dar un panorama de la contaminación, cómo lo maneja su palabra. La contaminación es un estado de pecado. Esto sí es pecado grave, que mancha profundamente el espíritu de una persona, y acá viene un concepto que usted va a aprender, y su tierra o territorio. Hay algo particular de la contaminación, y es que no solo mancha el espíritu de la persona, sino que trae maldición sobre el territorio. Algo muy interesante. Y lo vamos a ver y lo vamos a entender en este tiempo. Las consecuencias de estas prácticas son severas, trascendentales, generacionales y pueden conllevar a la muerte. ¿Cuáles son? Vamos a ir. Bueno, acá está ya un poquito más individual el significado. Sigamos. Estas son las 4 los 4 grandes aspectos que nos lleva a la contaminación. ¿Listo? Primero, adoración a dioses
falsos o a creencias extrañas o falsas. Esa es una. 2, inmoralidad y perversión sexual. ¿Se acuerdan que en la impureza no era nada inmoral? Era algo lícito sexualmente, ¿cierto? El tema es el momento, ¿sí? ¿Para qué prepararme quizás en una situación específica que Dios me decía, es mejor que lo evites? Acá no, acá es un tema de pecado, inmoralidad y perversión sexual y ya vamos a mirar algunos aspectos de eso. La tercera, prácticas de ocultismo. Ya vamos a ver un poquito aquellas personas que han tenido el acercamiento a este mundo. Se contaminan, dice la palabra de Dios, y a su tierra. Y hay otro aspecto clave que también lo genera y es el derramamiento de sangre inocente. Inocente. Vamos por la primera. Vamos a abrir el libro de Levítico 18:21. Vamos a la ley de Dios. Levítico capítulo 18, versículo 21. Mientras llegamos a Levítico, es importante que entendamos que esto sigue aún ocurriendo hoy. Uno diría, pero de verdad, después de tantos años, después de tener nuestra cultura en teoría como más entendida de Dios, etcétera, etcétera, ¿todavía ocurre esto? Sí. Oiga, ¿escribí mal? Ah, no. Bien, 18:21, sí. ¿Todavía ocurre esto? Sí, todavía ocurre esto. Vamos a leer Levítico 18:21 y dice así: no profanarás el nombre de tu Dios, entregando tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. Yo el Señor, yo soy el Señor. Hay una primera situación y es que la gente que cree en otros dioses o en dioses falsos, porque no hay más dioses, solo hay un Dios, pero aquellos que creen en otros dioses también buscan, entre comillas, agradables y dan sacrificios. En la antigüedad, al igual, ustedes, ¿cuántos saben que Satanás es un poquito copión, no? Entonces Satanás se trata de copiar de Dios. Satanás no tiene creatividad. Satanás es acopiarse de lo que su creador ha hecho. Y una de las maneras que él copia de adoración es que le sacrifiquen cosas a él, hagan sacrificios para él. Cuando ustedes han escuchado la historia de Chespirito, ¿se acuerdan de Chespirito? El que creó el Chapulín, el Chavo, el doctor Chapatín, todo el tema. La mente detrás de todo eso, ¿quién era? Pues el Chespirito, Roberto Gómez Bolaños. ¿Y qué le pasó a Kiko una vez? Kiko le dio la rebelión, la rebeldía, se fue y él quiso ¿qué? Hacer nuevas cosas. La gente es libre de hacer lo que quiera, claro, pero él intentó hacer la misma cosa. Él no tuvo creatividad, quiso copiar la mente de alguien diferente. Él no pudo sacar creatividad de su vida y por eso sus programas fueron un fracaso. ¿Usted alguna vez vio un programa de los que Kiko trató de sacar? ¿Nunca? ¿Sí? ¿El negrito sí? Claro. Pues si no lo vieron era que era malo. Y los que lo vimos era porque teníamos un humor muy malo. ¿Sí? Como el negro y yo. ¿Cierto? Que fuimos los únicos que por ahí vimos alguna cosa que él intentó sacar. Y él intentó, pero cuando uno ve los intentos de programas que él quiso hacer, eran una copia mal hecha de lo que el creador de todo lo que hizo Chespirito salía de él nacía ese don. Y él intentó copiar y le fue muy mal. Satanás es alguien parecido. Yo no estoy diciendo que Kiko sea Satanás, ni mucho menos, pero estoy diciendo la situación. Satanás es un copión. Él no tiene creatividad. Él intenta replicar lo que el Creador ya hizo. Por eso, los que conocemos la palabra de Dios, vemos a Satanás venir a metros. Y no porque seamos muy pilos, es porque entendemos lo que la palabra de Dios dice y ya lo identificamos viniendo a metros, en forma de una mujer tentadora, en forma de una propuesta tentadora, en forma de una teología tentadora.
que se acomode a nosotros y a nuestra cultura, en forma de una, ¿cómo se dice eso? De una idea política, porque tiene que ver con la política también. Usted lo ve venir y lo puede discernir. Hace poco yo escuchaba ojo, yo no estoy haciendo política de nadie, pero sí me di cuenta de una mentira cuando la dijo. Y no porque ella quisiera decir la mentira, pero vi que en su espíritu hay un error en su idea, comparado con lo que Dios demanda. Y han visto a Vicky Dávila, ¿cierto? Sí, yo no estoy diciendo que sea mala, que sea buena, si usted quiere votar por ella, vote, si no, no. Pero ella en una entrevista hace poco dijo, y es que cuando yo era pequeña, mi mamá nos sacó adelante. Y el Estado no la ayudó. Pero entonces yo me comprometo a que si yo soy presidente, voy a hacer que el Estado les dé, dinero, está hablando, a esas mujeres que necesitan ser apoyadas y que les llegue dinero como mi madre no lo pudo hacer para con mis hijos y nosotros. Eso suena loable. ¿Cierto que suena loable? Romántico. Es más, suena Robin Hood. ¿Cierto? Pero cuando uno lo contrasta, uno dice, veo venir una idea del enemigo detrás de ti. Yo no estoy diciendo que ella sea el enemigo, ni mucho menos. Pero veo venir una idea del enemigo detrás de lo que acabas de decir. Porque el Estado no está para eso. ¿O es que en su conjunto residencial la administración le cobra a usted un extra para mandarle al que no está pagando la administración? ¿Sí? Y si lo hace. Eso es lo mismo, pero macro, grande. Nos está diciendo, yo le voy a quitar al resto de colombianos para darle a ellos, pero el Estado no tiene ese derecho. Así que te veo venir, enemigo, a metros detrás de una idea. Así que cuando conocemos la palabra de Dios, vemos al enemigo venir. Y los dioses falsos hoy existen. Hay maneras de servirle y hay todavía formas como se les sacrifican a ellos cosas. Por ejemplo, Deuteronomio 18:10. Vamos a mirar. En la antigüedad, aún hoy, le sacrifican seres humanos al enemigo. Eso todavía pasa. No sé si usted ha escuchado. Hace poco, John sí sabe quién voy a hablar cuando nos contó. ¿Se acuerda un personaje por allá que casi se vuelve su cuñado? Bueno, entonces por allá. Bueno, su cuñado no. Usted ya sabe quién le habla. Creo, ¿sí? Él nos contó que una vez estuvo en unos temas satánicos y que vio como a un niño lo sacrificaban el 31 de octubre y todo el tema. Y yo decía, oye, ¿eso todavía pasa? Sí, todavía pasa, decía. Yo decía, wow. Un bebé, sí. Wow. Pero lo decía así, yo estuve ahí, lo miré tal. Y nos hacían beber después la sangre. Todo lo opuesto a lo que la palabra de Dios ya dice, ¿no? Por eso es que a Abraham se le dice el hombre de la fe. ¿Por qué cree? ¿Fue porque iba a matar a Isaac? Había algo adicional. Abraham sabía que Dios decía que no mataran ni le sacrificaban seres humanos a él. ¿Entiende lo profundo que había detrás de lo que Dios le pidió a Abraham? No solo le estaba pidiendo su hijo, le estaba pidiendo Dios que rompiera su ley. Pero la fe fue tan grande que él dijo, si tú me lo dices, yo la rompo. Pero él sabía que algo iba a pasar. ¿Entienden lo que estoy tratando de decirle? Porque él conocía la ley de Dios. Entonces, aparte que era el hijo, que tanto amaba, había un tema y era que Dios nunca les pidió sacrificar a un ser humano. Siempre animales. El único que sacrificó al ser humano era el Dios mismo, a su hijo. Pero no era parte de la ley, ¿entienden? Entonces ahí era un conflicto, porque cuando Dios me pide algo y si yo sé que es la voz de Dios, ¿y qué vas a hacer? Como cuando le pidió, creo que fue a Oseas, que se metiera con una prostituta. Que se casara con una prostituta.
Cuando le decía siempre a los sacerdotes y profetas, no toquen y se van a casar no solo con una mujer no prostituta, sino con una persona que no fuera virgen. ¿Sabía que la ley de Dios decían que tenía que tomar una mujer virgen los sacerdotes? Y usted entra en un conflicto. Aquí había más peso detrás. Así que mire, Deuteronomio 18:10, ¿ya están ahí? Uy, ustedes sí, yo no. 18:10 en el versículo B, como en la segunda parte, dice, desde el 10, nadie entre los suyos deberá sacrificar a su hijo o a su hija en el fuego, ni practicar, escuche esto, adivinación, aunque eso lo vamos a leer ahorita. Perdón, era solo el A el que quería que leyera, no el B. El B lo leímos ahorita, que es la otra parte. Entonces, nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o a su hija en el fuego, es decir, no entregarle nada a otro Dios o Dios falso, otra creencia. No le sacrifiques nada, nada, nada. Hay mucha gente que todavía le sacrifica cosas a otras creencias. El hecho de que tú, por ejemplo, te flageles tu cuerpo mismo para mostrarle a tu Dios en tu mente que algo está pasando es un sacrificio inadecuado. El hecho de que tú apoyes cualquier tipo de celebración que esté exaltando otra cosa que no sea nuestro Dios y a su Hijo, estamos de una u otra manera entrando a ser partícipes de un sacrificio a algo. El hecho que tú entregues de tus bienes para exaltar algo que no sea lo que Dios ha dicho que exaltemos, estás entrando en esa situación. El hecho que tú tengas en alta estima algún objeto, personaje bíblico o personaje no bíblico, o incluso a un abuelo tuyo, a una bisabuela o alguien de este estilo, que lo tengas en una estima mayor al que debe tener todo ser humano. Es como cuando a uno le dicen, y perdón la expresión, suena fuerte, pero es verdad, un perrito es un perrito, no es un humano, es un perro, y por mucho que tú lo ames, es un perro y hay que tratarlo como perro. Y aunque no quiero sonar feo, pero un humano, es un mortal y hay que tratarlo como un mortal. Al Dios de la Biblia es el único Dios que hay que exaltar. Por eso las personas, cuando de cierta manera llegan incluso a adorar ángeles, por ejemplo. Entonces sí, son bíblicos, sí aparecen en las Escrituras, sí tienen un gran poder y una gran influencia, pero jamás para que nosotros los adoremos, les pidamos, los invoquemos, y mucho menos a un humano ya muerto. Entonces todo eso son sacrificios de fe, sacrificios de tiempo, sacrificios de espíritu con estas tipo de creencias. Yo, por ejemplo, es duro en nuestra cultura. Por ejemplo, el día de las velitas es lindo y todo, pero el día de las velitas, ¿qué está pasando detrás? ¿Cuál es la intencionalidad del día de las velitas aquí en Colombia, bueno, en nuestras regiones? Muy bien, hay una exaltación a María. ¿María tiene algún problema? No. ¿María la vamos a conocer en la resurrección? Sí. Es más, la vamos a abrazar y... Claro, el problema no es María, el problema es lo que se creó detrás de esta situación y se está exaltando. Alguien que no es nuestro Dios. Es difícil, ¿no? Pero es chévere, es lindo, pero no es fácil. Pero esa es la situación. ¡Wow! Quiere decir eso que no vamos a hacer nada diferente y que nunca vamos a poder celebrar, como hablábamos hace poco con algunos de ustedes. Entonces nunca vamos a poder celebrar absolutamente nada que no sean las fiestas que Dios preparó ahí. No, yo no estoy diciendo eso. De hecho, Jesús celebró una fiesta que no era de las fiestas que Él propuso desde que creó la ley. ¿Cuál fue la fiesta que mientras Jesús anduvo en cuerpo humano aquí en la tierra celebró? Y no era de las fiestas que Él decretó desde la antigüedad que usted ya está conociendo. ¿Cuál fue? Y Carolina no puede responder. No, la fiesta en el matrimonio, era un matrimonio, se estaban casando y bueno, hizo un milagro, un vino que esto tiene un contexto muy interesante.
¿Cuál fue la fiesta que Jesús celebró y que no era de las fiestas que él dijo en la Torá, que eran las que era para su pueblo? Muy bien, Hanukkah, la fiesta de las luces, una fiesta nacional de los judíos que celebra la conmemoración de la recuperación del templo por segunda vez después de haber sido cautivo y que según su tradición oral, la cual no puedo asegurar, pero lo que dicen es que en el templo, ¿ustedes se acuerdan que había en el templo una menorá? ¿Saben qué es la menorá, no? Como la lamparita de siete, el candelabro, perdón, de 7 brazos. Pues uno de los temas es que el sacerdote tenía todos los días que ir a prender las velitas, porque el aceite que le ponía duraba un día prendido. Entonces cada mañana tenía que ir al sacerdote a prender la menorá o a ponerle más aceite para que el fuego siempre estuviera encendido. Y lo que cuentan es que en medio de que el templo fue tomado durante una semana prácticamente, cuando lo volvieron a recuperar, milagrosamente la menorá estaba encendida y los sacerdotes no habían podido hacer su labor. Y eso fue como wow. Y ahí empezó el tema de la conmemoración de la recuperación del tiempo a través de la fiesta de las luces. Esa fiesta nacional iba en contravía de pronto, o iba a ser pecado, o iba a ser adorar a otro Dios, o alguna situación extraña, diferente, por lo cual impediría el poderla celebrar, ¿sí o no? No. Jesús fue parte de ella y duraba 8 días, nada más y nada menos. ¿Fue parte de ella? Sí. Es más, la usó y dijo, fue cuando la famosa oración cuando se paró y dijo, yo soy la luz del mundo. Y aprovechó la situación de la luz. ¿Sí? Yo soy la luz del mundo. Y el que venga a mí no andará en tinieblas. Y se paró, ¿sabe cuándo? En el último día de esa celebración, que era el más importante. Así que quiere decir eso que entonces vamos a estar adorando otros dioses si hacemos una celebración diferente, nacional, que cuando venga aquí la celebración en nuestra nacional porque en nuestro país, porque, no sé, somos la independencia de los españoles y todo esto. ¿Hay algún problema? No. ¿Podemos celebrarlas? Sí. Pero cuando venga algo que te haga sentir como que esto, como que sí me está llevando como que de pronto a exaltar algo que no sea Dios, o algo, ahí sí, pues póngalo en su radar. Eso es mi consejo. Porque no queremos adorar a dioses falsos. ¿Listo? Vamos con el segundo. Muy bien. Inmoralidad sexual y perversión sexual. Esta es más sencilla de agarrar porque pues nosotros ya tenemos un poquito más claro qué es moralidad sexual. Si hay moralidad sexual, hay inmoralidad sexual. Vamos a Levítico. Levítico capítulo 18, versículo, ya les digo, pues todo 18, pero para no leerlo todo, vamos a ir a una parte muy interesante. Cuando usted lee todo Levítico 18, está hablando de las relaciones sexuales ilícitas. ¿Eso sigue vigente? Pues claro que sigue vigente. Todo eso que usted va a leer sigue vigente. Todo. La primera parte nos habla de que no nos acerquemos a ningún pariente cercano. No tengamos ninguna relación sexual con un pariente cercano. Léase todas, él la describe una por una, pero para hacérselo rápido, no se meta, no se involucre sexualmente con un pariente cercano. Ese cuento entre primo y primo más me arrimo, antibíblico, y tengan mucho cuidado. Que yéndonos más que con la tío, que con la tía, que con el tío, que con el primo, que con el sobrino, que con el medio primo, porque ya decimos no es el primo primo, es el primo segundo. No. Sí, es sencillo. Y mucho menos con la mamá, la hermana. O sea, eso parece una locura en nuestra mente, pero hay mentes que llegan a considerarlo.
Entonces, para nosotros es más sencillo. Pero después saltemos ahí mismo en el 18 al 24. Esa es toda la primera parte. Pero cuando usted salta al 24, mire lo que concluye luego de echar toda esta lista. Bueno, perversión también del mismo sexo. Él también lo nombra ahí el Señor. Relaciones entre personas del mismo sexo. O también con animales. Un ser humano con animales. Eso es una locura. Pero para gente de algunas regiones de nuestro país no es tan loco. Y no voy a decir las regiones para no ofender a nadie. Pero usted se ríe, José, porque usted ha escuchado, y yo fui futbolista y escuchaba algunas cosas que para mí fueron cercanas, no porque las vi ni las hice, sino porque de verdad escuchaba a algunos decir que para ellos era normal meterse con una burrita. Y usted dice, ¿de verdad? De verdad. ¿Hoy pasa? Hoy pasa. Obviamente tampoco orgías y cosas de estas que son ya entre varios. Mejor dicho, todo eso es inmoralidad sexual y perversión. Pero mire lo que dice el versículo 24, tan interesante. No se contaminen con estas prácticas, porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. Y mire el detalle que empieza a salir. Y aún la tierra misma se contaminó. Por eso la castigué por su perversidad y ella vomitó a sus habitantes. Ahí aparecen muchas enfermedades, ¿no? ¿Sabían que las personas a veces están luchando por evitar enfermedades, pero muchas enfermedades llegan a causa de este tema también? Ojo, también pueden llegar enfermedades a causa de los otros temas que ya hablé. Y de pronto a veces lo ignoramos. Pero también llegan a causa de estos. Uno sencillo y común, y que de pronto hoy en día no es tan hablado, pero que en su momento causó millones de muertes, ¿cuál fue? El VIH o el SIDA. Y todavía está, y aparecen cosas raras. Y todo eso es por la perversión. Y la misma tierra, dice, vomita a sus habitantes. Versículo 26. Ustedes, hablándonos a su pueblo, obedezcan mis estatutos y preceptos. Ni los nativos ni los extranjeros que vivan entre ustedes deben practicar ninguna de estas abominaciones, pues las practicaron los que vivían en esta tierra antes que ustedes, y la tierra se contaminó. Una maldición sobre el territorio. Si ustedes contaminan la tierra, los vomitará como vomitó a las naciones que la habitaron antes que a ustedes. Cualquiera que practique alguna de estas abominaciones será eliminado de su pueblo. Ustedes observen mis mandamientos y absténganse de seguir las abominables costumbres que se practicaban en la tierra antes de que ustedes llegaran. No se contaminen por causa de ellas. Yo soy el Señor su Dios. Así que él antes nos decía, no se hagan impuros. Ahora nos dice oigan, no vayan a practicar esto, no se vayan a contaminar. Cuando un hombre o una mujer le es infiel a su esposo o esposa, se contamina y contamina su casa. Eso no es solo él. Porque es que hay veces, por eso cuando ya hay un pacto en medio, aquí la cosa es que viene maldición sobre la tierra también. Así que hay que tener mucho cuidado. Y este concepto de que se contamina la tierra lo van a ver repetitivamente en las siguientes. Y es muy interesante que no solo manchaba el espíritu, sino manchaba el territorio. Venía maldición sobre ese territorio en el cual habitaban. Es muy triste. Leamos por un momento Romanos 1:20. Usted de pronto ya lo ha leído. En Romanos 1:20 nos recuerdan un poco de este tema, cómo Dios también lo ve. Nosotros en el pasado también pudimos habernos contaminado a través de esta área, pero con la llegada de nuestro Mesías a gobernarnos y nuestra fe en el Señor y nuestro arrepentimiento y cambio de vida, hoy quizás ya no estamos contaminados. Así que es una verdad que esto daña mucho. Incluso
Va a sonar un poco triste, pero es la verdad. Perder la virginidad antes del matrimonio te contaminará. Es triste, ¿verdad? Porque es parte de la inmoralidad sexual. Vienen muchos problemas a causa de eso. De hecho, la raíz de muchos de los problemas que sufrimos en la juventud cuando este mandamiento es roto es a causa de ese o esa área. Mire lo que dice Romanos 1:20. Oiga, pero estoy lento hoy con las manos. Deme un segundo. Ya. Listo. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa de decir que Dios no existe, porque solo al ver la creación sabemos que un Dios lo hizo. Después dice, a pesar de haber conocido a Dios, ojo que aquí le está hablando Pablo a gente que sí conoció la palabra de Dios. A pesar de haberlo conocido, ¿qué pasa? No lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Es decir, la primera lo llevó a la segunda. Es decir, el que empezaran a adorar dioses extraños, falsos o inventados, sin querer queriendo los estaba llevando a la segunda, a la inmoralidad sexual. Escuchen esto. Se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, y mire cómo lleva la segunda, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño, malicia. Son chismosos, calumniadores. Bueno, ahí hay todo un retrato de lo triste que podemos llegar a ser. Pero miren cómo desviarnos de la primera, o más bien permitirnos ser contaminados por la primera, nos lleva a ser contaminados por la segunda, pues Dios nos entrega esas malas pasiones. Eso es una verdad. Cuando nosotros desestimamos a Dios y aunque lo conocemos nos alejamos de Él, una de las lastimosamente consecuencias más notorias es que nuestro templo, es decir, nuestro cuerpo, empieza a ser entregado a la inmoralidad sexual. No lo pruebe si no me lo cree, pero es verdad. Y los que ya lo han vivido lo saben. Te alejas de Dios y tu templo, que es tu cuerpo, empieza a ser profanado, porque la moralidad sexual se vuelve parte de tu vida. Parece como si fueran de la mano, ¿no? Qué triste. Y se contamina todo. Pero hay gente que ha llegado a tocar la tercera. Hay gente que no, hay gente que sí, hay gente que tiene el combo completo. Pero Dios tiene el poder para sacarnos del combo, ¿no? De todo. Vamos por la tercera. Práctica de ocultismo. Esta es clave. Yo esta no la he vivido. La sé por la Biblia, pero no la he experimentado. Pero tengo gente que la ha experimentado muy cercana y me ha contado que esto es verdad. ¿La voy a experimentar para saber si es verdad? No, ¿cómo se le ocurre? Es que me da como escalofrío, ¿verdad? Pero esto es una realidad. Vamos con Deuteronomio. Mire cómo el Señor nos avisa cómo esta parte también contamina a la persona, pero también contamina su territorio. Es triste. Vamos con Deuteronomio.
Vamos al capítulo 18, al versículo 24. Perdón, 9. Deuteronomio 18, no era para ver si estaban poniendo atención. Muy bien. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Es decir, las demás naciones, es decir, la nación que no sea de Dios, porque no estoy hablando de una nación, de un país en específico, estoy hablando de la gente que no es nación, no es Israel, no es de Dios, practica estas cosas, o muchas, o no todos, pero gran parte. Entonces, no las imites, porque son abominaciones ante el Señor. Versículo 10, nadie entre los tuyos, bueno, nos habla un poquito del sacrificar a su hijo o hija en el fuego, pero acá viene, ni practicar adivinación, brujería o hechicería. Vuelvo y repito, para mí todas es la misma vaina, es meterse en el mundo de las tinieblas. ¿A través de qué? Libros. ¿Hay libros de este tema? Sí. Gente que está involucrada en este tema y te invita a ser parte de personas que tienen espíritus malignos que sorprenden a los demás porque te adivinan cosas. Ahí hablan de 3 cosas: adivinación, brujería y hechicería. ¿Te adivinan cosas? Te llevan a tener acceso al mundo espiritual prohibido por Dios, porque sí tenemos acceso al mundo espiritual. Nosotros sí tenemos acceso al mundo espiritual, pero solo de una manera y a través de una persona. Nosotros siempre estamos teniendo acceso al mundo espiritual, ¿se han dado cuenta? Constantemente. Cuando tú abres la Biblia y lees, estás accediendo al mundo espiritual, al Padre de los espíritus. ¿Se acuerda que la Biblia dice que Dios es el Padre de los espíritus? Cuando tú vienes a una prédica, estás accediendo al mundo espiritual. Cuando tú te sientas a orar, estás accediendo al mundo espiritual. ¿Por qué no nos pasa nada grave? Porque accedemos al mundo espiritual a través del diseño de Dios. A través de su sumo sacerdote, Jesús, podemos tener acceso al trono de la gracia. Por eso no hay pecado. Pero cuando yo accedía, por ejemplo, o intentaba acceder al mundo o al trono de Dios a través de un abuelo muerto, porque yo pensaba que no estaba mal. Abuelito, ¿me escuchas? ¿Usted cree que uno lo hacía aposta? ¿Mal? ¿No? Pues que a uno nadie le enseñaba. Abuelito, ayúdame en este partido cuando yo era bien pequeñito a hacer goles. Y yo pensaba que mi abuelo me ayudaba porque me iba bien. Cuando entendí la palabra de Dios, le dije, ay, Dios mío, perdóname. Qué pena contigo. Abuelito, ya no te voy a hablar más, I'm sorry. Ya, se terminó el problema. Listo, se acabó. Nunca más le hablé más a mi abuelo, o lo intentaba. Pero esto sí de verdad pasado. Ese fue mi mayor contacto con el mundo oculto sin darme cuenta. Derramamiento de sangre inocente, Números 35. Números 35. Vamos a ver. Números 35, versículo 33. Dice: no profanes la tierra que habitas. Vuelve a nombrar la tierra. El derramamiento de sangre contamina la tierra, y solo con la sangre de aquel que la derramó es posible hacer expiación en favor de la tierra. No profanes la tierra donde vives y donde yo también vivo, porque yo, el Señor, habito entre los israelitas. Leamos también Isaías 1:15. Vaya conmigo a Isaías, por favor. Libro de Isaías, capítulo 1, bien arrancandito, 1:15. Dice: cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé.
pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. Generalmente, esta es una pregunta técnica de la palabra de Dios. Dios nunca nos va a permitir que alguien sea o matar a alguien. Pregunta. ¿Podría Dios permitir que el Estado mate a alguien? ¿Sí o no? Claro, porque la palabra de Dios dice que le ha dado la espada. Y la espada no era para hacer cosquillas, ¿no? ¿O sí? No. Tienen la espada dada por Dios para hacer justicia. Y si es necesario matar a alguien, lo pueden matar. Si a nivel civil están rompiendo o están en rebelión contra esas leyes. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué el Mesías permitió que Pedro andara con espada? Porque es que siempre nos acordamos de que cuando Jesús iba a ser arrestado, ¿qué pasó? Él sacó la espada y le quitó, o se la quitó el romano. Ojo que ellos andaban con espada, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuando el Mesías les dijo, agarren espada porque lo que se viene es bravo? Hay posibilidades incluso de que Dios nos permita. Por eso cuando la gente nos dice que nosotros los civiles nos tienen que desarmar, te veo venir, Satanás. Lo que pasa es que si nosotros asesinamos a alguien, es decir, premeditadamente y sin un porqué, sin defensa ni nada, vamos y matamos a alguien, eso es matar a un inocente y eso es lo que contamina la tierra y Dios dice, eso es una perversión. Pero si a mi casa me llegan a entrar alguien, o me matas o me tienes que matar antes de que me hagas algo a mis hijas y a mí. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Me tienes que matar antes de que mis hijas y a mí me las toques. Yo estoy asesinando, no, sí. Y la ley de Dios lo decía. Ahora, si yo voy por alegría, voy y mato a alguien, eso es otra cosa. Es más, cuando había un asesinato, o sea, una muerte sin querer queriendo, es decir, yo estoy contigo y no sé, nos pusimos a jugar y de repente estábamos encaramándonos ahí y yo por no caer me agarré su pierna y resulta que cuando usted se cayó de cabeza y se murió. ¿Sabe qué decía la ley? Empecemos. ¿Fue con culpa? No, fue sin querer. De verdad que lo maté sin querer. Pero los familiares del hombre no le importaba. Ellos sí, apenas se enteraban, venían a ver si me ajusticiaban. ¿Y saben qué creó Dios? Tan pilo Dios sabio como siempre. Ciudades de refugio. ¿Sabían ustedes que eso está en la ley? Entonces llegaba el que era inocente de esa muerte, aunque lo mató fue sin querer, Dios le decía, voy a crear ciudades de refugio donde tú tendrás que huir rápido para allá. Y ahí te van a proteger y van a analizar si la muerte fue inocente y tú te podrás proteger ahí. No podrán que los familiares que tienen mucha ira porque le maté al pobre José, te maten. O sea que Dios era justo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces yo no era un asesino, realmente fue una cosa, qué pena, pues le agarré para no caerme yo y lo maté. Yo ahí no era un asesino, no lo era. Pero si yo te mataba a ti porque cualquier cosa diferente y de alegría y tú no me estabas haciendo nada y yo premeditaba la cosa, yo era un asesino y podía recibir muerte. Duro, ¿no? Pero es la realidad. Eso sí era muerte. Así que cuando Dios estaba enojado con ellos era porque estaban matando gente inocente. Lo mismo ocurre con los abortos. Por eso nuestra tierra se ha contaminado, y se los digo con toda claridad, sabiendo lo que el Señor dice. Colombia ha estado en una maldición muy profunda porque mató gente inocente. Lo que conocemos como los
falsos positivos, que los disfrazaban de guerrilleros. Eso es verdad y eso es real. Yo cuando estuve trabajando para el Estado americano y yo tenía que irme a viajar con el Estado colombiano, me contaban así de tú a tú que era verdad. O sea, uno lo ve en la noticia y no sabe que ya es verdad, pero me lo contaban así, medio hasta riéndose. ¿Cuánta gente inocente el Estado que tiene la espada, porque Dios se la da, mataron? ¿Eso qué trajo? Eso ha contaminado nuestro territorio. ¿Y cuántos abortos no existen también donde matamos un inocente? Ahora, vendrán los debates que sí, que si la violan, que si no sé qué, todo eso serán, pero a la final un pecado hecho por otro no nos permite a nosotros pecar. Así que tenemos que buscar otra manera. Pero el 90% de los abortos no es porque te violaron, es porque tú estás en inmoralidad sexual, no es otra cosa. Punto. Así que toda esa sangre inocente es lo que contamina la tierra. Por eso el Señor dice, no derrame, porque mi pueblo que dice, levanta sus manos, yo aparto de ellos su rostro, mis ojos, aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Es más, aun cuando es muerte lícita, a veces Dios dice, mira, como has matado tanta gente, fue lícito, pero no te voy a usar para unos temas. ¿A quién le pasó eso? A David. Dios lo usó para matar a cualquier cantidad de enemigos, ¿verdad? De los del otro bando, de los de Goliat y de todo este pueblo, ¿cómo se llamaban? Los filisteos. Mató cualquier cantidad, pero cuando iba a hacer el templo le dijo, mira David, sí, era lícito, pero has derramado mucha sangre y yo voy a crear un templo y es algo un poco más, sí, entonces voy a hacer que más bien tu hijo lo reciba. Hay que ayudar mucho a las mujeres que han cometido aborto. Y hay que decirle al hombre que lo aceptó, usted está trayendo y se ha contaminado, porque no solo apoyaste eso, sino tú eres igual, porque lo has permitido. Que los hombres siempre hacen como, ¿podría Dios sacarnos de la contaminación de esas 4? Claro. ¿Hemos derramado sangre inocente si alguna vez hicimos abortos? Claro que nos puede restaurar, para eso vino. Ahora nos dice, pero no continúen. ¿Nos puede sacar de la práctica del ocultismo si alguna vez tuvimos contacto? Claro, y nos puede hacer libres. Pudimos haber hecho inmoralidad sexual y nos puede limpiar, porque Él vino a purificar. Claro. Y si hemos adorado, como me pasaba a mí con mi abuelito, sin querer queriendo, pero era igual queriendo, pues era igual pecado. Nos puede limpiar, claro. Y termina Dios diciendo, dame la otra. La única manera, la manera de salir de la impureza, que fueron las otras 4 que ya vimos, ¿cuál es? Depende del tiempo y pues si yo puedo evitarlo, lo evito. Pero la única manera de salir de la contaminación es esta. La purificación de la contaminación requiere arrepentimiento sincero, humillación delante de Dios y cambio de vida radical, no hay otro. Por eso ahora sí vamos a ver este versículo, no hay otro versículo delante que sí, este ahora sí va a recobrar sentido. ¿Han escuchado este versículo? Es súper famoso, pero ahora sí va a tener un sentido más profundo, porque mire lo que dice. Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo que lleva mi nombre, no le está hablando a las naciones que no lo conocen, a los que ya lo conocen, que lleva mi nombre, se humilla y ora, o sea que hay gente que conoce a Dios que no se humilla y que no ora. Y me busca, es decir que hay gente que conoce a Dios que no lo busca. Y abandona su mala conducta, es decir que hay gente que conoce a Dios que sigue en su mala
conducta. Es que me gusta decir lo opuesto para que entendamos el contexto. Entonces yo, dice Dios, lo escucharé desde el cielo. Y miren lo que dice al final, tan interesante. Perdonaré su pecado y agrega algo. Ya uno le va a entender. Y restauraré o sanaré su tierra. Porque la contaminación traía también, valga la redundancia, contaminación a la tierra, al territorio. O sea que Dios estaba diciéndole en otras palabras a su pueblo, salgan de la contaminación. Eso es lo que les estaba diciendo. Y yo perdonaré su pecado y restauraré o sanaré la tierra, su territorio, su familia, su nación, su barrio, su familia extendida, su lugar de trabajo. ¿Dónde es que usted contaminó? Porque cuando usted hace una inmoralidad en su trabajo, adivine, no solo es pecado para usted y para quien se metió con usted, adivine para quién más viene contaminación. Para toda la empresa. Uy, qué triste. Qué triste. Por eso los pecados que ocurren en lo oculto, de una u otra manera permean el lugar. Y usted dice, ¿pero qué está pasando aquí? Quizás no lo hiciste tú, pero ha permeado algo. Qué triste. Y mire ahora cómo cobra sentido este último versículo. Solo lo vamos a leer. 2 Corintios 7:1 y Hebreos. Son dos últimos que solo los vamos a leer, no los vamos a analizar. 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Mire cómo va a cobrar de sentido estos versículos bíblicos después de lo que vimos en estas semanas, que fueron varias. 2 Corintios 7:1 dice, escuche muy bien, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, y mire la invitación del apóstol Pablo a nosotros. Purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. ¡Wow! ¿De qué está hablando Pablo? De todo lo que hablamos estas 3 semanas. Es una orden de los apóstoles que viene desde la antigüedad. Purifíquense de lo que contamina el cuerpo, que fue lo que vimos en impureza, y el espíritu, que es lo que hablamos como aquí, como contaminación. Purifíquense para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Es mi responsabilidad y la de cualquier que enseña la ley de Dios y su palabra, llevar al pueblo a que entienda estos dos conceptos y puedan comprender lo que Pablo aquí quiso decir. Ahora cobra más sentido. Y mire esta última, Hebreos 10:22. Queremos una iglesia que se aprenda a purificar tanto el cuerpo como el espíritu. Hebreos 10:22, ya se lo digo, y con eso terminamos. 10:22. Dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Está diciéndonos el cuerpo y el espíritu, purifíquenlo, purifíquenlo. Así que cuando nosotros te enseñamos estas 4 verdades de la impureza y 4 verdades de la contaminación, no es para ponerte una carga mayor, es para que aprendas en la medida de la posibilidad que tú tengas, a mantenerte puro, ya sea de cuerpo o de espíritu. ¿Lo entenderá el mundo esto? No. Lo debemos entender su pueblo. Pablo decía, purifíquense, no lo digo yo, el cuerpo y el espíritu. Quizá este versículo antes parecía un poco, bueno, pues es que nos portemos bien. Sí, pero hay un contexto. Y el portarse bien no es solo lo que llamamos pecado. No, hay un tema de purificación del cuerpo y del
Espíritu para que la santificación que Dios ha traído y quiere de nuestra vida se perfeccione, dijo Pablo. Si ve que Pablo no estaba diciendo que nos íbamos a perder o que estaba en juego, estaba diciendo es que la santificación a la cual Dios los llamó se debe perfeccionar. Y la iglesia de Dios se debe perfeccionar. ¿Cómo? Evitando esto que acabamos de hablar en estas semanas. Que el Señor nos dé la gracia, la sabiduría y la valentía de vivirlo. Eso no te va a hacer ni que estés cambiando de religión, ni que estés cambiando la tradición de nada. Esto realmente te va a acercar a la libertad y una santificación aún más perfecta delante de nuestro Señor y Dios. Pongámonos de pie y oramos. Y que el Señor nos ayude a seguir descubriendo, porque la ley de Dios es la perfecta gracia. La gracia no es la abolición de la ley. La gracia es la oportunidad que Dios nos dio para volver a vivir en su ley, para ser parte de sus caminos, para defender a puño y espada lo que Él ha escrito. Y como se dieron cuenta, todo está en las Escrituras, de principio a fin. Y van tomando más significado las palabras, incluso de los apóstoles, cuando la ley divina aparece en nuestra vida. Padre, gracias por esta oportunidad, gracias por esto que hablamos, gracias por lo que en estas 3 semanas pudimos tocar, diferentes conceptos que en algún punto pudimos dejar a un lado, pero que hoy cobran nuevamente sentido. Yo sé que tu intención, Padre Celestial, es como lo dijo Pablo, que nos aprendamos a purificar tanto el cuerpo como el espíritu, porque a veces no entendíamos cómo, pero tú nos lo has enseñado. Si tuviera que hacer un recuento rápido, es tener esa sabiduría, Padre, para que cuando haya cosas muertas, yo tenga la precaución necesaria. Que cuando yo tenga algún tipo de flujo, sangrado o temas lícitos de sexualidad, sepa cuándo manejarlos y cuándo abstenerme, a pesar de que sean lícitos delante de ti. Que el hecho, Señor, de que hayan enfermedades infecciosas que se pueden que se pueden expandir, Señor, nosotros tengamos la sabiduría de manejarlos para evitar que más sean afectados. Que igualmente la forma de alimentarnos sea como tú nos lo has enseñado, para que no nos hagamos impuros a causa de algunos animales impuros, como tú nos lo has explicado, Señor. Y que todas estas 4 que hoy hablamos, mi Dios, la adoración a dioses falsos, todo el tema del ocultismo, de la inmoralidad o perversión sexual, y obviamente, Señor, el hecho de que nosotros derramemos sangre inocente nunca más vuelva a ser parte de nuestra vida. Perdónanos, como tú dices, si ustedes, los que invocan mi nombre, se humillan y oran y me buscan y se arrepienten de su maldad, yo los escucharé, les perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ya entendemos por qué incluyes incluso la tierra, porque quieres sanar nuestro territorio que se contamina a causa de nuestra perversión. Inevitable es que aquellos que no te conocen lo hagan en ocasiones, pero es triste que los que ya te conozcamos tu palabra, ignoremos estas 8 verdades. Que volvamos a tu ley es volver a tu corazón, Señor, con sabiduría y con entendimiento, con amor y con libertad, para que se cumpla lo que Pablo dijo: purifíquese entonces todos ustedes de cuerpo y espíritu, para completar así la santificación a la que fueron llamados. Que tu gracia y tu sabiduría nos sigan enseñando las profundidades de tu palabra. Amén.